Buenos días. Estamos aquí ahora mismo en el Castillo de la Puebla de los Infantes. Este es el tercer programa de la comarca y sus valores. Y muchos se preguntarán, ¿la comarca, la Puebla de los Infantes, Sevilla? Nosotros somos de Córdoba, porque esto es TV Palma. Pues muy fácil, porque la comarca es mucho más amplia que lo que fue la división administrativa que bajo el reinado de Isabel II, con la regencia de María Cristina, hizo el secretario de Estado Javier de Burgos en 1833. Por eso nuestra comarca va desde Almodóvar hasta Loda del Río, de este a oeste. El sur hasta Écija y al norte Hornachuelo, las Navas de la Concepción, pasando por Posadas, siguiendo, digamos, el río Guadalquivir, Fuente Palmera, Palma de Río, Peñaflor, Cañada Rosal, Fuente Andalucía. En total son 19 pueblos que no lo voy a nombrar, y así vamos a ir haciendo entrevistas en cada uno de estos pueblos para ver los valores que tiene nuestra comarca, con gente que destacan por su implicación, por su entrega, para ponerlos en valor y poner en valor proyectos que desarrollen, creen riqueza, creen empleo en nuestra comarca amplia. Bueno, y estamos con Rafael Velasco Riesgo. Dirán, ¿quién es Rafael? Bueno, comento, nació hace 71 años en Peñaflor, pero lleva 48 años en la Puebla de los Infantes. Es un puebleño de corazón. Rafael estudió en el seminario de Pilas el bachillerato, después se graduó en magisterio y después en filología hispánica. Fue director del Colegio de la Puebla de los Infantes y del instituto posteriormente. En 2 legislaturas fue concejal independiente, dando, según me cuenta la gente, todo de sí. Fundador de la Asociación de Vecinos Almazara, de la Peña Flamenca Jarales. Puso en valor muchas fiestas y dio al deporte el sitio que se merecía. A todo esto hay que añadir que desde su jubilación, y yo creo que antes, podemos hablar de los huertos sociales, que es uno de los inspiradores, el senderismo, el grupo Conoce a tu pueblo con la Asociación de Mujeres y un largo etcétera. Mención aparte, y esto recomiendo su lectura, el blog La Puebla de los Infantes, un pueblo encantador. Tiene 152 entradas, que son 152 artículos sobre la Puebla de los Infantes y 50.000 visitas. Rafael tiene principalmente, aunque lo toca todo, 3 objetos de investigación: la historia de la Puebla de los Infantes, la catalogación de las fuentes en colaboración con la Universidad de Granada, y después otros, digamos, sitios etnográficos como son las Caleras. Bueno, evidentemente él lo toca todo. No quiero dejar de mencionar a su esposa, a Dolores Bello, su compañera, que ha sido maestro adulto, también ha estado implicado en el ayuntamiento, y le dieron un reconocimiento por su trabajo de promoción de la mujer en el mundo rural. Además, no fue un reconocimiento a Deo, sino que fue una encuesta que se hizo, acción popular, y de que ella siempre tan modesta, no quiere que se diga, pero era una iniciativa de la UNESCO. Y después sus hijos, Laura y Carlos. Laura vive en Palma de Río, porque ahora después hablará Rafael de la relación que tiene con Palma, con Hornachuelos y con los pueblos de esta comarca amplia que pilla Córdoba y Sevilla. Laura es psicóloga en el Ayuntamiento de Palma de Río, vive allí. Su hijo Carlos, licenciado en Derecho, profesor. Y ahora vamos a hablar del motivo por el que yo conozco más a Rafael, bueno, por el que tengo ya amistad con Rafael. A Rafael lo conocí hace años, por el que hemos tenido esta estrecha relación, y el motivo no es ni más ni menos que este libro. La Puebla de los Infantes, aproximación a sus valores y señas de identidad. Todo fue casual, porque
Fui con amigo Mano León a hacer un sendero, el sendero del Molino del Sofío, y lo vimos casualmente por el camino, y él nos acompañó y nos dio, digamos, una lección de molino, de geografía, de flora, de fauna, de historia. Un sendero interesantísimo, gratísimo, con un recuerdo imborrable. Yo ya conocía su blog de la Puebla de los Infantes, un pueblo encantador, y no sé cómo soy yo, y le dije, ¿por qué sabes tanto? ¿Por qué no escribes un libro sobre la Puebla, tú que tocas todos los temas? Y dice, pues adelante. Dijo que sí, aceptó el reto y se puso a trabajar a tope. Claro, él llevaba ya 48 años trabajando sobre todo lo que viene aquí, en esta pequeña enciclopedia de la Puebla de los Infantes, como yo digo. En sus 30 capítulos desgrana lo que es la Puebla de forma muy amena y muy didáctica. Quien no lo haya leído y sienta a la Puebla, de lo que van a disfrutar, y muchísimo. Y ahora, por último, antes de hacerle algunas preguntas a Rafael, quiero leer unos versos de Antonio Machado, solo una parte del poema Retrato, pues a mí me recuerda en algunas cosas a Rafael, aunque él sé de antemano que en su modestia me dirá que no se lo merece, pero yo digo que sí. Trasladaros la infancia en su patio sevillano, en la Puebla de los Infantes. Empieza así, dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro, donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Salto unos versos y sigo. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Me adelanto otros versos. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto escribo. En mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Rafael es una persona buena, es un filántropo, es un hombre muy culto, es un hombre creador como Antonio Machado, es un hombre desprendido, tiene es muy generoso, y no sé qué te ha parecido, pero eso es lo que yo siento. Tú dirás, porque él es tan modesto que no, yo soy uno más, pero no, tú estás dejando huellas allá donde vas y a donde estás, y en este caso en la Puebla. Y sé que tú estos valores de la Puebla de los Infantes los estás dando a conocer. Ahora toca hablar. Ya hemos hablado de tu libro, como decía Paco Umbral, ya hemos hablado de tu libro. Pero es que ha tenido un preámbulo, una retahíla de méritos y cosas que, bueno, no sé, yo no, a ver, ¿cómo lo diría? Que uno ha ido trabajando y haciendo cosas, pero también mirando la salud de uno mismo, ¿no? Es decir, que cuando tú haces cosas que te satisfacen, te estás procurando salud, ¿eh? Y en esa onda estamos, tanto Dolores como yo, en la onda de la salud física y salud mental, ¿eh? Y bueno, pues ya os dije cuando nos pusimos en primer contacto para este programa, que mi pretensión era sobre todo ser como una voz en off que os va enseñando el pueblo, os va enseñando valores. Para esto haría falta un día entero y no unas horas limitadas como vosotros tenéis, porque tenéis que seguir atendiendo temas luego, después de estas grabaciones, ¿no? Yo creo que efectivamente la Puebla de los Infantes se nota más que en otros pueblos, como la naturaleza
que por la naturaleza y la infinidad de culturas que han pasado por aquí, empezando en el Neolítico, en fin, en aquel lugar tan curioso que ya tú conoces también, la de Silla, la cueva, una fortificación tartésica, y después Turdetano y después el Tíbero, en fin, y hasta nuestros días, pues todo eso ha impregnado la vida, el modo de ser de los puebleños, ¿no? De expresarse, de su vocabulario, de sentir, ese sentido de la acogida que hay aquí en este pueblo. No sé si como consecuencia de que la gente son muy noble, muy empática, se hace la idea de los que vienen aquí, porque ellos han pasado aquí lo suyo a lo largo de la historia, y entonces pues ellos se vuelcan sobre cualquier persona que lo necesite, ¿no? Y eso es lo que son temas que a mí me tienen atraído aquí. Y ahí añádele todo lo que quieras, gastronomía, artesanía, añádele, pues, turismo, yo qué sé, rural. El turismo rural. Bueno, y donde dejamos la riqueza del olivar, del aceite. El oro líquido. Aquí se ha sido, claro, aquí se ha sido pionero en lo que ha sido el aceite de oliva virgen extra, pero además ecológico, porque esta sierra, fíjate la agudeza de estas personas, estas sierras estaban predestinadas a ser olivares para ganado, porque ¿dónde se iba a poner el olivar de la Sierra del León o de la parte meridional de la Sierra de Constantina, donde tenemos los olivares de la variedad lechín? ¿Cómo lo ibas a poner a competir con los olivares de Córdoba o de Jaén? Estaban predestinados a ser unas de esas más para ganadería, ¿no? Sin embargo, se ha dado un paso más, y el año pasado, a pesar de que la cosecha no fue muy allá, ya tuvimos aquí 300.000 kilos de aceite de oliva virgen extra ecológico, una joya del oro líquido, que bueno, que me imagino que irá a los restaurantes y a las casas más selectas, que serán los que podrán comprar ese tipo de esto, más ¿no? Poder adquisitivo. Entonces, quiero decir, aquí hay temas muy interesantes, las paisajísticas que ya veremos, la escalera que tú has nombrado, y donde estamos ahí también para que eso se conserve, porque ahí le ha ido la vida a muchas personas, así como el olivar le ha ido ha estado conectado con el pueblo llano en general. Las caleras, el trabajo de los caleros, todo eso crea una riqueza muy importante, no solamente del modo de ser, sino como tú terminabas y yo termino también, sino para crear verdaderos parques temáticos, verdaderas rutas paisajísticas, históricas y demás, de cara a nuestro turismo rural, que por ahora la Puebla está siendo un pueblo puntero. Y esperemos que siga siendo. Turpuebla está favoreciendo mucho del tema, el ayuntamiento está tirando también, pero bueno, siempre hará falta hacer. Y la gastronomía serrana. En cuanto ahora lo de Agredano, ha salido en la conversación, Óscar ha comentado, bueno, ¿qué vínculos podría tener la Puebla con Hornachuelo? Pues aparte del cordel de Hornachuelo, habéis tenido la famosa posada que tú conoces también, que te lo has trabajado tanto, la posada de los arrieros. La Puebla ha sido un pueblo de arrieros, de caleros. Me los imagino a partir del siglo XVIII, yendo allí a vender calo o algo y a hacer noche en la posada. En Compalma, pues os he comentado temas de la familia de los Portocarreros, cómo iniciaron aquí la monumentalidad que tenemos. Bueno, primero la iniciarían los Portocarreros Bocanegra, y después los Portocarreros Manrique. El Portocarrero Manrique está el sello isabelino en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Huerta.
Con Palma también nos ha unido el convento de San Luis del Monte, que también era obra de los portocarreros y del primo de la reina Isabel, que era Fray Juan de la Puebla de Alcocer. Sí, pero esos son todos esos conventos franciscanos, todos dependían del monasterio franciscano de los Ángeles en Hornachuelos, que Fray Juan de la Puebla lo fundó en 1490, que era segundo conde de Belalcázar. Y él dejó ya la vida. Primo de la reina Isabel. Exactamente. Que lo quiso hacer primado de España para que hiciera la reforma de órdenes religiosas y demás, y él, tan humilde, dijo que no. Por eso nombraron al cardenal Cisneros. Eso lo he leído en el libro de Manuel Nieto Cumplido. Otro palmeño, un historiador de primera. Ya, claro. Muy bien. Y lo que hemos comentado también, el Camino de Palma. Aquí en la Puebla todavía se nombra el Camino de Palma, no el Camino de Peñaflor o la Avenida de Andalucía, que es como se llama realmente, sino el Camino de Palma. Es un camino que pasaba por allí, por donde los frailes, y se adentraba ya en las veredas y de allí tiraba para Palma. Muy bien, pues yo quedo muy agradecido porque ha sido un rato bueno lo que llevamos, y quizás nos quede cosillas que ver, que ya iremos viendo poquito a poco, pequeñas dosis. Y yo quedo muy agradecido porque, bueno, sois unos técnicos por parte de Salvador y de Alberto espectaculares, y por tu parte pues hay que elogiarte el esfuerzo que haces también por divulgar los valores de la comarca. Cultura de la comarca, pero indirectamente estamos obligados a hablar de Palma. Y esperemos Palma, yo siempre digo que Palma no es un pueblo grande. Pueblo es una ciudad pequeña. Sí. Pues sí. Que en ese sentido es un pueblo especial. Y yo lo que espero es que les haya gustado y vengan a ver todo lo que hay por descubrir aquí en la Puebla de los Infantes y en los otros 18 pueblos que hemos hecho nuestra particular comarca, con Alberto y con Salvador. 19 pueblos, desde Lora hasta Almodóvar, Aresia, y nada, y poner en valor los valores, poner en valor todo lo que tiene para crear una sociedad mejor, donde haya más bienestar social, más empleo y una mejor convivencia, y unir lazos de unión entre los distintos pueblos. Muy bien, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos encontramos junto al Cordel de Hornachuelos, una vía pecuaria que discurre entre el oeste del término municipal de la Puebla de los Infantes y el este, el Camino de Hornachuelos, como dice el nombre, ¿no? La tradición de caleras y caleros en la Puebla de los Infantes ha sido muy importante a lo largo de la historia, como lo demuestran las caleras, la cantidad de caleras que yo particularmente y acompañado de antiguos caleros que aprendieron el oficio con sus padres desde pequeños, pues estamos haciendo de todo el término, entonces tenemos caleras en todas partes. Sí es cierto que la mayor parte de las caleras están en terrenos privados. ¿Por qué? Pues porque había un beneficio mutuo entre el calero que hacía su cal, que trabajaba su cal, y el dueño de la finca, que se encontraba la finca limpia de piedra. Entonces tenemos caleras en muchas partes, incluso en olivares. Junto a ese beneficio de retirada de piedras de la finca estaba también el desbroce del monte, porque el monte que quema la calera, antiguamente lo mejor eran las jaras, las retamas, los lentiscos, cosa que ahora no se puede quemar, no se puede rozar, son especies ya protegidas. Bien, quisiera recordar aquí con esta hermosa calera al que la trabajó, Adrián Santana Asenjo, y a su hermano Eduardo, que también tenía otra más hacia Hornachuelos, pero muy cerca de esta. Se ayudaron siempre mutuamente, y
Sí, porque fueron dos grandes trabajadores y dos buenas personas, prototipos de lo que había sido su padre, Manuel Santana León, en el Ganchal, donde, pues, en el Ganchal, un pedregal de la Puebla, un terreno comunal, que se podría haber considerado como una escuela de calidad. Venís de Palma del Río y entonces, pues, algunos debéis recordar el calero pregonando su cal en el borriquillo con un serón de esparto y repartiendo la cal o vendiéndola en el almú y el medio almú. Es una imagen muy característica de los caleros de la Puebla, repartiendo la cal, ya digo, entre los pueblos cercanos y algunos hasta lejanos, porque iban a vender cal incluso a las Navas de la Concepción. Estamos un grupo de personas en la Puebla interesados en que, bueno, pues las caleras se mantengan como mínimo como la de Adrián Santana, esta, que, bueno, pues por el volumen debéis imaginar que debió quemar por lo menos 1 tonelada de cal. Y queremos crear también la conciencia en los puebleños y puebleñas y también recordarle a la administración que estamos hablando de un bien de interés etnográfico, pero declarado ya como Patrimonio de la Humanidad desde el 2011 con las caleras de Morón de la Frontera. Nos encontramos en el extremo este del Valle del Infierno, de la Puebla de los Infantes, que tiene 3 valles, 2 grandes valles, el Infierno y el Castril, hoy inundado por el embalse José Torán, y el Valle de la Dehesilla, más pequeño, pero con una gran historia en su seno. Quisiéramos dejar constancia de la cantidad de infraestructuras de época romana o hispano-romana. Nos referimos al siglo III, en que hay constancia de que muchas familias acomodadas, tanto de Hispalis como de Itálica, decidieron venirse a zonas como la zona que hemos descrito de la Puebla, para vivir más tranquilamente y más saludablemente. Entonces ellos aquí, que crearon su infraestructura, la crearon ellos y los hispanos, que eran al final los que construían las obras. Y quisiéramos dejar constancia, digo, de estas hermosas cisternas que se construyó en su día para almacenar agua, bien para abastecimiento, bien para baño, bien para curtiduría, bien para fabricación de cerámica. Para todo eso podía servir una cisterna. Ese es el nombre que se le daban los romanos a este tipo de embalsado del agua, pero que posteriormente, en época hispano-musulmana de Al-Ándalus, se le llamó aljibe y alberca, y después pues también nosotros pues le llamamos en la actualidad piscina, pero bueno, no deja de ser un depósito importante de agua. Su construcción, pues argamasa, que da constancia también de que el mortero que componía esa argamasa o ese hormigón era la cal de obra, la cal muerta, con lo cual pues sabemos que esta cal ya se fabricaba en la Puebla desde época hispano-romana del siglo III en adelante. Continuó en época hispano-musulmana de Cañevolo y fue ya en el siglo finales del XVIII y el siglo XIX cuando la calera tuvo ya una función principal de digamos, un trabajo industrial, de buscarse la vida a muchas familias del pueblo. El origen de estas aguas seguramente procederían de los ganchales de la Virgen, porque está constatado que históricamente esos ganchales tenían grandes humedales. Los hispanos romanos, como después harían también los hispanos musulmanes,
se dedicaron a captar esas aguas de esas lagunas, de esos humedales, y llevarlas bien al aire libre a través de lo que ya conocemos como acueductos romanos, que tenemos aquí muy buenos tramos en este Valle del Infierno, o bien a través de lo que se llaman canat, que eran conductos subterráneos. Entre las posibilidades de las funciones que pudiera tener esta cisterna, me quedaría con que pudiera haber sido un balneario, una terma, puesto que estaría toda recubierta de plaquetas de mármol. Dada su cercanía de la fuente más caudalosa que conocemos por esta zona, que es la fuente de Alimento. Alimento es un nombre muy antiguo, de siglos atrás. Seguramente pudo ser el origen del agua de tanto de esta cisterna como de una próxima también a la fuente. Y interesa también decir que esa fuente de Alimento fue el origen del arroyo Laoz, que discurre a través del Alcornocal de Almenara, pasa por Malapié, por la huerta de Malapié, y desemboca en el poblado de la Vereda. Uno de los referentes paisajísticos y recreativos de la Puebla de los Infantes es el Valle de Castril, y en nuestro caso lo que es el embalse José Torán, que lo cubre en gran parte. Lamentablemente venimos en una época en la que el agua está escasa, lo que es la capacidad de este embalse ahora estará casi rozando el 25%, si es que llega. Bien, afloran restos de, por ejemplo, el antiguo cortijo del Tejero. Hemos disfrutado de ver el caño de agua de la alberca que suministraba el agua tanto a personas como animales de lo que fue el Tejero. Podemos apreciar también aquí en la zona de despegue y de aterrizaje de los paramotores del primer encuentro del año que se celebra aquí con motivo de la fiesta de las candelas. Podemos apreciar también el magnífico puente de los 5 ojos, que podríamos decir sobre él que es una de las obras de ingeniería más bonitas que conservamos del periodo de la dictadura de Primo de Rivera, donde se hicieron ese tipo de infraestructura viaria y que se construyó en los años 20 del siglo anterior para transitar cruzando lo que era el arroyo del Torrir, que discurría de oeste a este, anteriormente a ser inundado este valle. Y también podemos observar en la lejanía, hacia el norte, el complejo de minas del Galayo. Esa actividad minera del siglo XIX, sobre todo, que tuvo lugar aquí en la Puebla y que hizo que la Puebla pues despegara urbanísticamente, porque dio mucho trabajo junto con la agricultura y el olivar. Entramos en la plaza del Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes y en primer lugar queremos mostrar la fuente de Banduro. En la actualidad ha quedado los restos de un antiguo pilón donde se abastecían las personas viniendo a recoger el agua,
pero también tenía anexo al pilón un pilar donde bebía el ganado, quiero decir, el caballos, burros, mulos que salían del pueblo o entraban por la calle Barrero. Esta fuente de Banduro es una derivación de un gran manantial que tenemos a la entrada de la calle Martín Alonso, muy cerquita de la plaza, que creemos algunos que debió ser el origen de este pueblo en todas sus etapas de la historia. No en vano, pues decimos que ese manantial, todavía con la sequía que tiene, da muchos miles de litros cada día que se utiliza para el abastecimiento público. Por eso la fuente ha quedado con la reliquia de un dispositivo de agua potable de la red y no vierte agua por los caños. La plaza del ayuntamiento fue antiguamente un llano que tenía como nombre precisamente el de Banduro. Los habitantes de entonces le reconocían el beneficio que le producía a la población este manantial, de tal manera que abastecía todos los pilares, incluidas las pilas que tenía el pueblo. La plaza se construyó a principios del siglo XX, pero el ayuntamiento es de finales del siglo XIX, de estilo neoclásico. Esta casa, conocida en el pueblo como la Casa Bonita, es de 1920, según un proyecto del arquitecto tan famoso Aníbal González, el autor de la Plaza de España de Sevilla. Nos encontramos en la calle Raimundo Martínez, alcalde de la Puebla de los Infantes, aunque los habitantes, los vecinos, la conocen como calle Mesones. Calle Mesones le daba el nombre de Mesones porque aquí hubo antiguamente, sobre todo a partir del siglo XIX, una serie de mesones, de bares, y bueno, de los cuales pues solamente quedan ya el restaurante Agredano y el bar de Alberto. La casa Villa Emilia se debe a doña Emilia Martínez Figueroa, hija del mencionado alcalde don Raimundo Martínez. Casada con don José López López, un señor de Lora del Río, esta familia fue la que emprendió las primeras industrias del pueblo, fábrica de electricidad, fábrica de harina, fábrica de aceite. Su padre, don Raimundo, fue el que se encargó de poner en marcha, una vez que falleció su tío, que era el que invirtió aquí para todo lo que fue el complejo de Minas del Galayo, pues él se hizo cargo del funcionamiento de ese complejo minero. Esta casa está subida en altura porque aquí ha habido siempre corrientes de aguas subterráneas procedentes del manantial de Banduro. En la Puebla de los Infantes hemos tenido un autor, escritor, poeta, pintor, profesor de arte, don Paulino González Jiménez. Este señor ha sido guía de todos los que nos gusta escribir y bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención el ingenio que utiliza para inventar palabras nuevas que no existen. En su libro Pretérito Imperfecto nos deja detallitos, pinceladas como esta. Al final de la calle Mesones hay una cuesta conocida como la Cuesta de la Magdalena,
que se comunica con la calle Pozo, y cuando existían chaparrones, pues las aguas de las dos calles venían a parar aquí, a la confluencia con la calle Mesones, y lógicamente dejaban un manto de arena. Pues miren cómo él expresaba esa idea. Donde la calle Mesones se esteraba con arena, en tardes de chaparrones, era ya la Magdalena. Se esteraba, formaba la arena como una estera, como una alfombra. Nos encontramos al final de la avenida de Andalucía, camino ya de la carretera que va a Peñaflor. Las personas mayores del pueblo conocen esta avenida de Andalucía como Camino de Palma. Esto es otro vínculo, junto con la torre de la iglesia que hemos visto antes, y algunos elementos medievales que se atribuyen a la familia Portocarrero de Manrique de Palma del Río, que serían los promotores de lo que pudo ser una iglesia fortaleza, y a raíz de la conquista de Granada pues decidieron hacer una iglesia más funcional que no tuviera el sentido de fortaleza. Los elementos de la torre y algunos del interior de la iglesia son isabelinos. Sabemos o saben en Palma la vinculación que tuvo esta familia de Portocarrero Manrique con los reyes católicos, y en particular con la reina Isabel. Bien, entonces aquí tenemos otro vínculo, que es el camino de Palma, este camino que pasaba por el monasterio, muy cerca del monasterio de San Luis del Monte, que de alguna manera también está vinculado a Palma por el patrocinio de los señores Portocarrero Manrique. Y bueno, pues aquí nos encontramos el principal monumento de agua de la Puebla de los Infantes, Las Pilas, un lavadero público de 1863. Es sobre finales del siglo XIX, cuando la Puebla de los Infantes tiene un gran crecimiento urbanístico como consecuencia de que hay mucho trabajo ya en el pueblo. Se han producido las desamortizaciones o se están produciendo, y están viniendo personas a comprar tierras y a plantarlas de olivar, y está también la iniciativa, entre ellos debemos mencionar a la familia Hinojosa, en concreto a don Evaristo Hinojosa Espada, que llegó a ser alcalde de la Puebla y que se le atribuye precisamente el que dispuso lo de la construcción de estos lavaderos públicos. Hay un profesor de la Universidad de Sevilla que ha escrito un libro que se titula Arquitectura del Agua, el doctor Cantero, antropólogo, que dice de estos lavaderos públicos que son únicos en la provincia de Sevilla, pero únicos en el sentido de incomparables con otros. Lamentablemente, por la falta de agua que tenemos, están secos, parece que no tienen vida, pero bueno, estamos algunas personas que opinamos que quizás habría que proveerlo de un sistema cerrado de agua, aunque fuera no potable, depurada, pero un sistema cerrado que está viéndolo ya en muchas fuentes de muchos lugares, ¿no? Y aquí podríamos tener un sistema con un motor cerrado de agua que discurre por la fuente y por la fuente del Pilón, y antigua fuente del Pilón, y por lo que son los lavaderos. Estas aguas también provenían del mencionado manantial de Banduro.
Hemos llegado en nuestro caminar por el casco histórico de la Puebla de los Infantes al Museo de Arte y Costumbres Populares de Curro el Herrero. Curro el Herrero fue un hombre muy buena persona, un trabajador incansable, autodidacta, que se crió en la fragua de su padre desde pequeño, estuvo junto a él, aprendió el oficio de la forja y por su cuenta de la orfebrería incluso. Entonces, en su día, el Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes, a su fallecimiento, falleció joven, le dedicó el nombre de este museo y lo nombró hijo predilecto a título póstumo. Aquí hay una muestra de algunas de sus obras, pero de sus obras hay muestras en toda la comarca, me imagino que en Palma también, y por supuesto en Córdoba, en Sevilla, porque acudían a él muchísimas personas a que le hiciera trabajos muy laboriosos que solo él podría hacerlo. En la interacción de las personas, de los habitantes de la Puebla de los Infantes con su naturaleza, con las culturas que han pasado por aquí, pues nos encontramos que ha utilizado herramientas, ha utilizado técnicas de artesanía, y aquí en el Museo de Curro el Herrero podemos encontrar una muestra de las pleitas que se han utilizado tanto para cestería como para envolver botijos, garrafas y demás. Aquí ha habido siempre un gran número de artesanos, lo sigue habiendo en la actualidad, si bien están teniendo toda clase de dificultades porque, como saben, ya no se puede cortar ni arrancar determinados arbustos porque son especies ya protegidas. Si acaso continúa haciéndose útiles de vareta para expuertas, exportones. Recordemos las antiguas enjugaderas para lo que era el secado de la ropa en los braseros, que eran de varetas. Ahora los últimos que se utilizaron eran de hierro. Donde podemos observar pues maquinaria, útiles de aparejos para las bestias, antiguas cantareras que se utilizaban en los cortijos y que tendremos que volver a ellas porque era donde mejor se podía conservar el agua, en un botijo. Útiles para las yuntas de mulo, herramientas de siega, las famosas y renombradas quincanas para llevar el bocadillo al campo a trabajar. Y aquí, por último, la recreación de un antiguo horno que se utilizaba cuando había autosuficiencia por parte de familias que vivían en sus olivares, y en determinada época del año, como era la recolección de la aceituna, pues fabricaban un horno donde tener pan calentito por la mañana con el aceite de oliva virgen, que es el que predomina en la Puebla de los Infantes. Y en la última década o incluso algunos años más, el aceite ecológico de oliva virgen, pero ecológico además, que se produce a partir de la aceituna de la variedad Lechín sevillana,
que se prodiga sobre todo en nuestra Sierra León. Sí, importante es la arquitectura de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Huertas, con los estilos isabelino, gótico mudéjar y barroco, por este orden. Y en el caso del barroco, debido a restauraciones del siglo XVIII, no lo es menos la imaginería, destacándose en ella la titular, la imagen de la Virgen de las Huertas del siglo XVI, que preside el retablo mayor, imagen de transición entre lo medieval y lo renacentista. Tiene al Niño Jesús en su costado derecho, como algo original también, y señalándolo a él como signo de salvación con su mano izquierda. También destacaríamos el Cristo de la Veracruz del siglo XVI, con una gran tradición cofrade. Y la Virgen del Rosario, de finales del siglo XVI, que fue cotitular de la Iglesia de Santiago, primera parroquia del pueblo. Las dos imágenes de la Virgen pudieron ser inspiradas en nuestro pueblo por los monjes franciscanos del convento de San Luis del Monte.
quienes promovieron la vocación de la Virgen del Rosario y de Santa Ana, los monjes del Turroñón. Que no quiere que nos disgustemos. Entonces, que no se nos ha ido, Estamos en la popular plaza de Santa Ana, presidida por su iglesia del siglo XV de estilo gótico mudéjar. Debemos destacar también un pozo de ascendencia hispano-musulmana en la parte sur de esta plaza. Realzaron la ermita. ¿Por qué? Porque por aquí pasaba el arroyo, para que no hubieran inundaciones. Sí. Se entretuvieron en el siglo XVII y XVIII. Se entretuvieron en construir todo esto y aquí había inundaciones que no te cuento. Los premios a las mejores candelas, lógicamente, se dan en la zona antigua del pueblo. Estamos en el premio a la mejor candela del año 2000. ¿Dónde? Pues en la Plaza de Santiago, una de las mejores candelas, de las más concurridas, de las que conservan la tradición del acarreo, de la sopaipa, de la acogida a todo el que viene a verla. Estamos en un marco incomparable, cual es la entrada a la iglesia de Santiago, primera parroquia del pueblo, adosada al castillo que ahora visitaremos, y dónde mejor que recordar a nuestro Paulino González Jiménez, un referente de la poesía de la Puebla, y donde él nos va a explicar su sentimiento en torno a las candelas y al sandinga. ¿Lo lees tú? Sí, voy a leer un poema, un soneto relacionado con las candelas, porque el sandinga es un baile que se desarrolla, que se canta, que se hace en torno a la fiesta de las candelas, que es la fiesta más importante de la Puebla. Y es un soneto bellísimo. La noche en resplandores se derrama por las calles del pueblo de febrero. Tengo la voz dormida en el sendero, donde otra voz silente me reclama. Fuego en los troncos, humareda, rama, fuentes llorando,
Corro bullanguero, en vísperas de ser, mi ser entero ya es tronco y es pavesa, y humo y llama. Yo sé bien que soy árbol que se hiela en la fría alameda de este valle que el viento azota y que el sol irisa. Árbol para el altar de la candela, junto al cantar del pueblo en cualquier calle. Árbol y al fin rescoldos y ceniza. Bueno, pues ha mencionado Óscar el tema del sandinga. El sandinga es un baile que conlleva también una coplilla que en una métrica que algunos consideran la métrica de la copla, que algunos atribuyen al arcipreste de Hita del siglo XIV, y que estos bailes y cantes, según Antonio Manuel Rodríguez Ramos, en su obra Arqueología de Flamenco, Arqueología de los Hondos, pues él ha investigado sobre el tema, lo ha investigado en el Levante español y descubre que debieron ser de origen morisco. Los moriscos fueron cristianos nuevos, fueron musulmanes españoles que se tuvieron que convertir al cristianismo si querían seguir viviendo aquí en nuestro suelo. A diferencia de los mudéjares, que fueron colaboradores con el régimen castellano cristiano, y de ahí viene todo el estilo mudéjar que hemos observado tanto en la iglesia parroquial como en la iglesia de Santiago, como en la iglesia de Santa Ana, y el mismo castillo es también de estilo gótico mudéjar. Ellos fueron colaboradores y trabajaron estas obras. Pues los moriscos eran un poco más rebeldes, y por no decir mucho más rebeldes que ellos, y se dedicaron a otras funciones, la agricultura, la ganadería, el oficio de molinero, de ahí que se retiraran a los arroyos lejanos para poder seguir viviendo con sus tradiciones, su religión originaria y sus costumbres. Y entre ellos está este baile, que es un baile donde las letras demuestran rebeldía, crítica a la sociedad, a ellos mismos o entre ellos mismos, y muy irónico, sin perder nunca el sentido del humor. Claro, no tendría sentido cantar estos bailes en una fiesta tan alegre y tan atractiva y bullanguera como es la de las candelas de la puerta, ¿no? Eres más tonto que aquel que llevó la burra al agua y se la trajo sin beber porque el pilar rebosaba. Una letra un poco irónica y demás, y así podríamos cantar multitud de sandingas. Para mí la festividad de las candelas más que nada es eso, una convivencia, el pasarlo a gusto, el estar con los amigos, olvidarse un poco de los problemas, ¿no?, que cada uno tenga, y es una fiesta bonita. Una cosa muy importante desde hace muchos años, yo lo he vivido desde muy chiquitita y es una cosa que para mí es una de las fiestas más grandes que hay. Para mí es una tradición, desde cuando yo he sido chiquitillo, y me ha gustado siempre, y por eso hago esto, porque me gusta de siempre, me ha gustado, es la fiesta que más me ha gustado de todas. Pues las candelas para mí es una tradición muy especial de aquí de la Puebla de los Infantes, porque desde chica voy con ella creciendo, ¿no? Los días previos al último fin de semana de enero, los vecinos de la Puebla de los Infantes acuden al campo para recoger el ramón y los troncos de olivo desechados en el desbroce y la poda. Arrastrándolos y cargando con ellos, regresan al pueblo cantando las populares sandingas.
Es la leña con la que armarán los boliches sobre los que arderán los muñecos en la fiesta de las candelas. Aquí siempre ha sido, las candelas siempre ha sido para la Candelaria. Siempre era el día de la Candelaria, si caía un lunes era un lunes y si caía un martes era un martes. Hace unos años la Corporación Municipal decidió cambiar lo que es esa fiesta, pasarle al fin de semana más cercano al día 1, para que de esa forma la fiesta, ya que estaba en proceso de desaparecer, pues se pudiera mantener tal y como está sucediendo hoy en día. Las Candelas de los Infantes es una fiesta carnavalesca. Eso quiere decir que las fiestas carnavalescas no son solamente aquellas que se celebran en los tres días anteriores al miércoles de ceniza, sino que son cualquier tipo de manifestación festiva y ritual que se enmarca en los meses entre diciembre y febrero. Y por lo tanto, como fiesta carnavalesca, tiene multitud de comportamientos, multitud de costumbres que tienen en común precisamente ese carácter un poco de inversión del orden, ¿verdad?, de subversión carnavalesca. Cuando quieras, Santi Galandín, Santi Galandero, Santi. Los preparativos de la fiesta comienzan pasado Reyes, cuando los vecinos de las respectivas calles se reúnen para decidir el motivo de la escenografía y los muñecos que arderán en las candelas. Y tenemos una reunión aquí en una casa. Y ahí es donde empezamos a ver lo que se va a hacer. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Y cuando ya se quedan más o menos todos de acuerdo, pues dice, pues mira, eso se va a hacer. Había un pilar más chico, que era rectangular, que ahí es donde bebían lo que son las ovejas y los perros y todo eso. Hacemos el pilar. Esto es lo que es la fuente, el tema de lo que es la fuente. Yo la pinto siempre con un rodillo, que es como bate mejor la pintura. Esto necesita, no, vamos, que no se hace solamente en un rato, necesita muchas horas, porque aquí se lleva ya lo menos un mes trabajando en esto, ¿sabes? Esta es una de las partes de la fuente. Después lleva otras dos partes más, lleva su pilar también aquí al lado, y después lleva a donde las bestias vivían, que era también otro pilar redondo, que es donde las bestias vivían. El tema de los muñecos se lleva con una absoluta discreción. Tanto es así que se puede calificar de secretismo. El secretismo de las candelas es por el hecho de que la candela a la cual tú tienes o estás en tu calle, pues se mantenga lo que es el muñeco o la alegoría que se coge y se va a coronar la candela esa noche, pues no se coja y no se comparta con otras candelas de los alrededores, para así en algún momento no se copien lo que es la idea o no se pueda repetir lo que es la misma temática o el mismo personaje. Mientras tanto, en los olivares que rodean el pueblo, tras la recogida de la aceituna, comienzan las tareas de poda y desbroce. De aquí saldrá la leña con la que se armarán los boliches. Pues aquí lo que estamos haciendo es prácticamente sacando leña para las candelas. Los olivos
se ponen ya aviejados. Entonces le cortan una rama y se remueve. Esas ramas que se han cogido, se cogen, se trazan como se han trazado esas que se han trazado y se lleva la candela. Con un carro, con un coche, con lo que sea. La recolección de la aceituna se acaba más o menos mediados de enero, cosas así, unos años un poquito más, un poquito menos, según la cosecha, e inmediatamente empieza la poda, la tala, ¿no? La tala antes, pues las criaturas eran con unas hachas y eso era lento, era penoso, ¿no? También era peligroso porque había gente que se cortaban, se enredaba el hacha con alguna taraba para atrás y ha llegado gente que se han dado, ¿no? Y hoy en día pues utilizamos motosierras, mucho más cómodo, más rápido y menos peligroso, vamos. Aunque cada vez es más raro que los vecinos se desplacen al campo para acarrear el ramón cantando sandingas, es una estampa que afortunadamente todavía podemos contemplar. Que la culpa la tienes tú. Antiguamente pues, las candelas no se hacían como se hacen ahora, que ahora se coge y se trae todo en un tractor, pero antes íbamos al campo y las traíamos en la mano, arrastrando las ramas y después se iban amontonando, era muy familiar porque íbamos toda la familia a la mejor al campo y traíamos las cosas. Nos juntábamos todos los vecinos, tanto grandes como pequeños, salíamos al campo a recoger leña. Esa leña una vez nos la daban los dueños de los olivos, otra vez se la robábamos. Saliendo robando por esos cerros del Santo, madre mía. En un corral que tenía mi cuñada Enriqueta lo metíamos. Y cuando no teníamos que estar de noche, y ya le he dicho, cuando se dejara ahí la quitaba la leña. Nos íbamos todo el barrio, por las mañanas, por las tardes, por las noches, después hacíamos una pequeña cabaña ahí y estábamos toda la tarde y la noche jugando todos los niños metiéndonos en la cabaña de la leña que recogíamos. Una vez acarreada la leña, el viernes por la tarde toca montar lo que los vecinos de la Puebla de los Infantes llaman el boliche. Un boliche es de la forma en la cual se van amontonando los palos para darle esa forma a la candela, al cual se le deja una serie de respiraderos para cuando se vaya a encender prenda más pronto y tenga ventilación para que el fuego o esa candela arda más rápido. Primero se solicita al ayuntamiento la ubicación de la candela y los servicios municipales pues, depositan un camión de arena, ya los vecinos lo esturrean, lo esparcen para que no se queme el asfalto. La leña gorda se pone debajo, se le deja un agujero donde poderle pegar fuego para que arda en el centro y ya cada vez leña de más gorda, más menuda, se cubra luego con rama verde, que es más que nada para que esté bonita, ¿no? Se prepara y se pone después su tabla, donde va un tablón, a donde van ahí los muñecos puestos. La misma víspera se ultima la confección de los muñecos, que suele correr a cargo de las mujeres, que aprovechan el rato para hacer bromas y cantar las más picantes sandingas. Si hay una división muy acentuada entre los trabajos de hombres y mujeres,
En muchos casos encontramos también que eso se representa en las fiestas. Son los hombres, ¿verdad?, los que tienen que acarrear la leña, son los hombres los encargados, porque son los que saben confeccionar ese boliche, y sin embargo son las mujeres no solamente las que están confinadas al ámbito culinario, no solamente las mujeres las que cocinan, las sopaipas, sino son ellas las que tienen también a menudo la voz cantante en dos cuestiones, en los dos elementos principales de la fiesta, como es la confección de los monigotes, ¿verdad?, y el cante de las coplas. Mi suegra me quiere mucho porque le friego los platos y no sabe la muy tonta que se lo lamen los gatos. Sandingalandí, sandingalandero, sandingalandí. Son ellas las que van a dar una visión satírica de cualquier personaje y muy particularmente de los hombres, ¿eh? Por ejemplo, es típico que ellas armen un monigote, pues por ejemplo haciéndolo más grotesco, o incluso añadiéndole elementos picarescos como, bueno, pues inflando grotescamente las partes de los órganos sexuales. El tema de los muñecos es una cosa que se puede decir que es algo reciente. Según lo que yo he podido averiguar y preguntando a personas mayores, hace aproximadamente unos 40 años que se vienen colocando estos muñecos encima de las candelas. Antiguamente no existían o no se colocaban esos muñecos. Los muñecos que se colocan pues van haciendo algún tipo de representación de algún personaje público o relacionado con algún motivo que haya ocurrido en la población en el último año. Se colocan delante del muñeco pues una serie de escritos en los cuales se hace referencia criticando a ese personaje que representa el muñeco, ya tal como puede ser político, puede ser personaje del corazón o puede ser personaje de la población. Antiguamente en los fuegos, digamos, invernales, carnavalescos, ardían sobre todo personajes locales. Últimamente observamos que, lógicamente, en un contexto en el que la economía ya no es local y los asuntos de la política nacional, incluso internacional, ya afectan a cada individuo por alejado que esté, es muy típico ver que los que arden son representaciones figuradas de nuestros políticos, que con sus desfalcos pues vienen de alguna manera a, bueno, pues a enojar a la gente, ¿no? El sábado por la mañana se coloca la escenografía y se suben los muñecos al boliche para que puedan ser visitados por vecinos y forasteros antes de arder. Encima ya se coloca el muñeco, que antes se ha clavado un palo largo, que aquí le llamamos una viga, y sobre ese palo se atan los muñecos o los cartelitos. Una vez armados todos los boliches, con sus correspondientes muñecos encima, un jurado va de candela en candela valorando el trabajo de los vecinos que, según sus méritos, será premiado con un primer premio, un segundo o un tercero. Pues las candelas se vienen premiando aproximadamente desde los años 90, cuando hay un declive de las candelas, y una forma de coger y hacer por parte del ayuntamiento que resurgiera lo que es el tema de las candelas es organizar ese concurso entre las candelas. Se escoge entre los vecinos de la población y ellos son los que recorren las candelas. Pues premios dinero, una vez y una placa, para poner en la pared. Una placa diciendo el año de la candela y la mejor candela.
Cuando el jurado ha decidido los ganadores, al anochecer, sobre las 8 de la tarde, llega el momento de encender las candelas. El fuego purificador, como en tantas otras fiestas, se convierte una vez más en protagonista. El fuego sirve como elemento de combustión, ¿verdad?, precisamente para matar simbólicamente aquello que se desea dejar atrás. Y por lo tanto las hogueras, que tienen muy distintos significados en función de cada momento del ciclo, ¿verdad?, en el invierno suelen tener un significado de acabar simbólicamente con aquello que durante ese año normalmente se ha considerado lesivo. Cuando se le prende fuego a la hoguera es lo más bonito, porque es que el chisporreteo, el ruido de la leña al principio de arder y la llama tan alta, eso es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Aquí se queman 2.000 o 3.000 kilos de leña o más. Aquí ha habido años que ha habido hasta 100 y pico de candelas. En todas las calles, en algunas calles ha habido hasta 3 candelas. Podemos estar hablando de varias decenas de candelas repartidas por todo el pueblo. Normalmente se van haciendo por calles e incluso en algunos puntos pues se coge y son propias familias, aunque en esa misma calle ya haya una candela, en un momento dado alguna familia hace una candela propia y la hace delante de su puerta. Después ya cuando ya pasan unas horas, pues claro, la llama se aplaca, empieza el rescordo, lo que es la cepa gorda, que es la que calienta realmente, y es lo bonito. El muñeco se quema y esa es la tradición, de que los muñecos se quemen, porque así es como si evitara los malos espíritus, bailando, cantando, tomándonos el chocolate con la sopaipa, que es el dulce típico de aquí, de las candelas. La sopaipa es como una pasta que se hace en cada calle y se fríe y está muy buena con el chocolate. La sopaipa, toda la vida, se ha puesto una poquita de agua calentada en un casito o una ollita y se le echa un puñadito de sal. Y una vez que está ya el agua templada, se echa la harina en un barreño. Se le echa la poquita de levadura, se masa como si fuera pan y luego, una vez que ya está amasada y está preparada, se deja una horita a reposar. Se pone el aceite, esté bien calentito, y se van friendo y se comen con chocolate. Y una copita de aguardiente. Así, a la rueda. Antiguamente en la fiesta de las candelas se comía lo que era el palmito, el cual se recogía ese mismo día o un par de días antes y se comía alrededor de la candela. Se comía tanto el palmito como las palmauvas. Está prohibido
que se coja en el campo, no se puede comer como se hacía antiguamente. Alrededor de las candelas se come la sopaipa con chocolate, se bebe aguardiente y lo que se tercie. Se baila el sandinga y se cantan las sandingas. El sandinga es el baile típico de las noches de las candelas, es un baile de rueda, la gente danzaban alrededor de la candela, se cantan sandingas, que son las canciones que acompañan al baile del sandinga. Todavía se baila algo, pero normalmente ya en la mayoría de las candelas, si por ejemplo en la Puebla hay 20 candelas, lo que se bailan en 4 o 5 y a lo mejor cuando pasa poquita gente, porque es verdad que la gente somos un poquito más cortados y nos da más puro bailarla, pero era una cosa muy bonita porque se bailaban todos los niños mayores, se saltaba la comba, al elástico, a la rueda. Un canturreo ahí local, que eso no lo hay en ninguna parte, eso es totalmente autóctono de la Puebla, vamos. La fiesta en general es un contexto extraordinario, frente al tiempo ordinario, cotidiano, aburrido, en que uno pues tiene que pensar en términos de obligaciones. La fiesta constituye un tiempo extraordinario, un tiempo en que no priman las convenciones del diario y hay una necesidad, por lo tanto, en las fiestas de romper esos roles, ¿verdad? De romper con esos papeles más o menos rígidos para poder sacar aquello que también es humano, también está en cada uno de nosotros y que supone pues lo lúdico, el placer, el juego, esto que en Andalucía entendemos como el cachondeo, como la guasa. El fuego, la noche, la comida compartida, el canto, el baile, el juego, el coqueteo, la amistad, el amor, la fiesta. Un alegre paréntesis en la monotonía tantas veces dura de la vida cotidiana. Una liberación, un desahogo. Todo eso y mucho más es la celebración de las candelas de la Puebla de los Infantes. Patrimonio inmaterial de Andalucía.